La emisión de electrones por metales iluminados con la luz de determinada frecuencia fue observada a finales del siglo XIX por Hertz y Howard. El proceso por el cual se liberan electrones de un material por la acción de la radiación se denomina efecto fotoeléctrico o emisión fotoeléctrica. Para cada sustancia hay una frecuencia mínima o umbral de la radiación electromagnética, por debajo de la cual no se produce un fotoelectrón, por más intensa que sea la radiación. La emisión electromagnética aumenta cuando se incrementa la intensidad de la radiación que incide sobre la superficie del metal, ya que hay más energía disponible para liberar electrones. En los metales hay electrones que se mueven más o menos libremente a través de una red cristalina. Estos electrones no escapan del metal a temperaturas normales porque no tienen energía suficiente. Calentando el metal es una manera de aumentar su energía. Los electrones evaporados se denominan termoelectrones. Este es el tipo de emisión que hay en las válvulas electrónicas. Mide la corriente de cortocircuito proporcionada por la celda. Se trata de la intensidad máxima que proporciona el panel bajo unas condiciones normalizadas. Se mide a través de un amperímetro entre dos bornes de papel, sin ninguna resistencia adicional. De ahí el nombre de cortocircuito. 2. Mide el voltaje del circuito proporcionado por la celda. Se trata del voltaje máximo que proporciona la celda. Se mide con un voltímetro de resistencia infinita. Esto es sin permitir que circule corriente alguna por el par. Intensidad a máxima potencia, voltaje a máxima potencia y potencial máximo de la celda. Una celda trabaja en condiciones de potencia máxima cuando la resistencia del circuito externo es tal que determina unos valores de intensidad máxima y potencia máxima, tal que su producto es máximo. Bueno, medir la intensidad que es esta potencial por unidad de superficie. Medir la temperatura en grados Celsius. Esto con el fin de demostrar experimentalmente que el voltaje disminuye con la temperatura y la intensidad del circuito abierto, independiente de la temperatura, aumenta ligeramente. Medir la eficiencia del panel es el cociente entre la potencia eléctrica producida por este y la potencia de la radiación incidente sobre la celda. Realiza el cálculo de la celda para el consumo, con una hora de consumo diario. Medir la resistencia, intensidad de corriente, voltaje de una resistencia. A continuación mostraremos algunas tomas y procedimientos que se realizaron en el transcurso del semestre, en una hora específica del día, en la Facultad Tecnológica, en la cual realizamos tomas de corriente, voltaje y temperatura. A continuación miraremos cómo es el procedimiento en práctica acerca de la toma de los valores del laboratorio. Para esto tenemos que tener en cuenta el multímetro, la celda solar, que la celda esté obviamente soldada. Vamos a realizar primero la toma del voltaje. Después de obtener los datos del voltaje, procedemos a medir corriente. Teniendo en cuenta pues que hay una corriente inicial, una corriente final y un voltaje inicial y un voltaje final. Por último miraremos cómo se mide la temperatura. Hay que tener en cuenta que hay una temperatura ambiente. Después de esto sí podemos realizar el procedimiento de la realización de la temperatura. Los resultados obtenidos a través de las tomas los consignaremos en una tabla de valores para luego realizar su respectivo análisis. Después de recopilar la información, podemos obtener datos adicionales que nos ayudan al análisis de este fenómeno,
como por ejemplo el comportamiento de la potencia. De la radiación solar en Bogotá, las tomas las hicimos a las 12:30. Estos datos se obtuvieron pues tomando todos los días a la misma hora la temperatura lo medimos con una termocupla y hallamos los siguientes datos. Entonces tenemos un voltaje inicial, la corriente inicial y pues con ello pues hallamos la potencia inicial. Entonces tenemos en cuenta que la potencia del voltaje por I y pues vamos a hallar la potencia inicial y vamos a compararlo con la potencia final. Entonces acá tenemos el primer ejemplo. Son 3.26 del voltaje inicial por el 0.033 de la corriente inicial en la primera toma y pues nos da 0.10 vatios. Acá sobre la gráfica obviamente va a tener algunos saltos pues porque la temperatura no es constante, no va a ser la misma a la misma hora. En este momento vamos a analizar la segunda parte de la potencia, ya la potencia final. Tenemos los datos de corriente, voltaje y temperatura final. Con estos voltajes, pues obviamente el voltaje y la corriente la hallamos por medio del voltímetro y la temperatura la hallamos por la termocupla. Ya teniendo estos datos, pues podemos comenzar a hacer una pequeña operación para hallar la potencia, que sería voltaje por corriente con alguno de los datos. Utilizamos uno para el ejemplo, para ver que realmente sí es. Después de ya graficamos potencia versus temperatura, vemos cómo varía. Por supuesto no va a ser constante ya que la temperatura varía, por eso lado tenemos estos resultados de la celda solar.